Esta noche vamos a comenzar el capítulo 3 del libro de Esdras. Y aquí ya viene la parte sabrosa de lo que había hecho ya Dios, el llamado que había hecho Dios hacia el pueblo. Aquí el pueblo ya va a comenzar a trabajar. No va a hablar específicamente en el versículo 1 de cuando el pueblo va a trabajar ya en los cimientos del templo de Dios. Va a ser otra cosa más extraordinaria. Como todo tiene un principio, las bases de Dios tienen su principio. Nuestro tema es el camino a la renovación, esa renovación después de pecar, que es de lo que habla en realidad la historia de Esdras. Pero hoy vamos a ver algo especial. Dios puso en mi corazón mientras estudiaba y le decía: Señor, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo más que enseñar a aprender conmigo mismo? ¿Qué puedo ser en tus manos yo sin ser siervo a los demás? No me interesa ser pastor, no me interesa ser maestro. ¿Qué puedo ser en tus manos? Y conforme leía y estudiaba, Dios puso algo especial en mi corazón. Y al mismo tiempo puso una pregunta conforme analizaba las cosas. Y la pregunta era: ¿cómo puedo ser yo un verdadero altar para el Señor? ¿Cómo podemos serlo? Porque Dios había dicho: vayan a Jerusalén y vuelvan a reedificar el templo. Vuelvan a hacerlo. Pero en el capítulo 3 está hablando cómo van a edificar el altar a Dios. No van a comenzar a trabajar poniendo los cimientos para edificar el inmueble de la casa de Dios, sino van a comenzar edificando el altar. Y eso es lo interesante. Porque conforme lo empezaba a ver, dije: Señor, ¿cómo puedo yo hacer o cómo puedo ser yo para ti un altar? Cuando hablamos de un altar, por lo regular la gente se proyecta y se transporta enseguida. Bueno, es una iglesia y hay muchas imágenes, hay veladoras encendidas, hay inciensos, y eso la gente simboliza que es el altar para Dios, pero no es lo que Dios enseña. Hay algunas doctrinas por allí que eso enseñan que es un altar, pero verdaderamente en Dios no era el altar así. Los paganos de aquella época, las tribus paganas, ponían sus dioses hechos de lo que fuera, de madera, de oro, de bronce, hasta de piedra hacían sus dioses, los ponían y ponían algo así como candiles, donde se encendían con aceite, y ahí ponían el altar, y ahí llegaban y empezaban a venerar a ese Dios. Lo crearon los paganos. No quiero hablar de más, pero hoy en día sabemos que hay por ahí algunas cuantas sectas donde tienen imágenes. La gente pone en sus paredes algunos entrepaños, ponen algunas imágenes y ponen velas, y eso es crear un altar, cuando Dios no quería que tuviéramos altares entre Dios y nosotros. Pero la gente enseguida se imagina que ese es un altar, pero no es lo que Dios desea. El altar tenía algo especial para Dios. Me gusta una historia suave. Bueno, antes de encajar en la historia, en la ilustración, el altar servía para adorar a Dios. Tenía dos conceptos el altar, dos. Uno era para ofrendar por los pecados y otro era para adorar verdaderamente a Dios. Eso era lo que quería decir. Cómo ser un adorador en un altar. En uno de esos tantos países socialistas está congregada la iglesia, como 40 aproximadamente, están dentro de la habitación, y el pastor comienza diciendo: el pastor Juan, vamos a ponerle nombre,
El pastor Juan comienza. Bien, queridos hermanos, ha llegado el momento. Vamos a empezar a adorar a nuestro Dios. Pero resulta que en el país socialista no se podía adorar a Dios libremente, así que estaban escondidos. Empiezan a adorar a Dios, uno oraba, otro cantaba, otro lloraba, otro pedía, y así estaban adorando a Dios hasta que de pronto se oyen unas cuantas patadas por fuera de la puerta y abren de golpe. Entran unos cuantos soldados y el capitán del ejército en ese momento que llega les dice: de todos ustedes, ¿quién es cristiano? Nadie, todo en silencio. Y volvió a decir: de todos ustedes, ¿quién es cristiano? Nadie levantaba la mano. De pronto dijo el capitán: si aquí no hay ninguno que esté dispuesto a adorar y morir a Cristo, que se salga de la iglesia. Entonces empiezan a salir algunos cuantos porque tenían miedo, sabían que los iban a matar si ellos levantaban su mano, pero solamente unos cuantos valientes se quedan en la iglesia. Entonces el capitán pregunta: ¿están seguros que ustedes están dispuestos a morir por Cristo, a adorar a Cristo? Y de pronto alguien dijo: sí. Y el pastor Juan también contestó: yo también. Y de los pocos que quedaban empiezan a decir: yo también, y yo también. Y Luis Luján dijo también, y mi esposa dijo también. Y de pronto cierra el capitán la puerta y les dice a los otros soldados: ahora bien, todos vamos a adorar a Dios, alabémosle. ¿Saben por qué? Porque estaban dispuestos a adorar verdaderamente a Dios, ahí, en el altar, en su presencia. El altar, antes, bueno, vamos a comenzar. Versículo 1, capítulo 3 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esto era un mandato que estaba desde la ley de Moisés. Esto viene en el libro de Números, capítulo 29, versículo 12, cuando está diciendo: en el mes séptimo van a ser fiestas solemnes a mí. Palabra de Dios. Entonces, estaba instituyendo un mandato. El mes séptimo era aproximadamente para nuestros días entre septiembre y octubre. Pero no era nada más porque sí. También simbolizaba la parte cuando había salido ya libre el pueblo de Israel de la esclavitud. Y Dios les da unos mandamientos y les dice: hagan fiestas solemnes en este mes. Y se estaba cumpliendo esa parte. Pero hay una porción donde les dice: y van a ser por todas las generaciones. Establece eso por todas las generaciones. Así que varios años después de todo esto, ya liberado el pueblo de los judíos de la opresión de Babilonia, y que había sido ya también parte cautivo con Persia, ahora regresan a Jerusalén y empiezan a hacer esto, a recordar parte de lo que es o era en aquellos años la palabra de Dios, y dijeron: ahora hay que festejar. ¿Festejar qué? No eran libres al 100%. ¿Festejar qué? Sin embargo, se iban a preparar para festejar como un solo hombre. Esto era una invitación por parte de Dios diciendo: vengan a mí todos, en tal día, en tal fecha, pero vengan todos. Era un grupo de 50,000 personas
pero ellas estaban unidos como un solo hombre. Es lo que estaba haciendo Dios. Adórenme todos. Vengan, vamos a hacer la casa de Dios todos. Está un Dios sentado en su trono y está la creación. Y empieza Dios a decirles: hoy es el 6º día y mañana yo deseo decirles que vengan aquí delante de mi presencia y me adoren. Entonces los animales se empiezan a preguntar: ¿por qué que en el 7º día se descansa? Y Dios le dice: quiero que mañana vengan todos juntos y me adoren. Entonces la hiena se empieza a reír. Ya saben que las hienas se ríen muy particularmente. Y Dios le dice: ¿de qué te ríes? Y le dice: de nada, Señor, es que así me creaste. ¿Vas a venir? Sí. Y se van. Les dice Dios: váyanse, cada uno a su madriguera, a su chiquero, a su nido, váyanse. Mañana los quiero aquí para que vengan y me adoren. Al otro día, muy temprano, empiezan a salir todos los animales de la creación, pero 5 animales muy particulares: un jaguar, otra vez la hiena, una gacela, el conejo y una tortuga. Van a hacer una apuesta entre ellos y el jaguar dice: vamos a hacer algo. El que llegue al último a adorar a Dios se queda sin comida y los demás nos los repartimos. Pero el que llegue primero se queda con la mayor parte, y así sucesivamente. El jaguar dice: yo confío en mí. Mi zancada es de 2 metros y mi colita larga me hace estabilizarme de lado a lado. La hiena tramposa dice: pues yo no soy tan rápido, pero soy inteligente y astuto para hacer las cosas. El conejo dice: yo no seré tan veloz ni soy tan astuto, pero mi brinco puede dar 1,5 metros y puedo alcanzar una velocidad y puedo dar batalla. La gacela responde y les dice: pues yo no soy el animal más veloz del mundo, pero sí soy rápido y también soy inteligente. Entonces la tortuga dice: yo no soy rápido, mi cerebro es muy pequeño y tal vez no soy inteligente, pero la verdad, soy muy tenaz y soy constante. Entonces dicen: llegó el momento, entonces vamos a hacerle así. Dios los estaba escuchando a lo lejos. Entonces la hiena tramposa dice: yo voy a contar, yo voy a dar la salida. Los otros animales están de acuerdo, pero como la hiena es tramposa, empieza: perfecto, en sus marcas, listos, y ¡pum!, sale disparado. Y ahí van cada uno a su velocidad. El conejo brinca, la gacela corre despavorida, el jaguar va corriendo de lado a lado porque es el más veloz del mundo, y la hiena tramposa corta camino, y la tortuga saca su cabeza y ahí van dando, ahí van dando. Llegan todos los animales a la presencia de Dios y el jaguar ganó, es el más veloz. La gacela llega en segundo lugar y la hiena tramposa llega en tercero porque le hizo trampa al conejo. Y la tortuga después de 3 horas llega. El jaguar se queda viendo cuando llega la tortuga y le dice: lo siento, tortuguita, te quedaste sin comer. La hiena tramposa se empieza a burlar y le dice: pero mía es la 3ª parte. Y el conejo se ríe porque sabe también que ya ha ganado y le dice: ni modo, eso te pasa por lento. Entonces Dios responde: lo siento, muchachos, pero el chiste no es cuando tú llegas, sino cómo llegas a adorarme. Y la tortuga fue la que ganó delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque la forma no es cómo vas a comenzar las cosas, sino para quién las vas a hacer. La tortuga estaba dispuesta a llegar y adorar verdaderamente a Dios. El altar
era la parte que simbolizaba en el Antiguo Testamento, donde se iba a quemar el incienso, donde se iba a sacrificar el animal para poder ofrecerle algo a Dios. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. El altar tenía una particularidad. Según los mandatos del Señor, en el libro de Éxodo, capítulo 27, tenía unas medidas muy particulares. Eran aproximadamente de 2,5 metros cuadrados por 1,5 metros aproximadamente de altura. En eso consistían las medidas del altar. No era un cuadro de madera para poder poner una imagen y alrededor velas. No era el altar así. ¿Alguien sabe qué es un fogón? ¿Alguien es de Veracruz? ¿De allá de aquella parte? ¿Alguien sabe qué es un fogón? Bien. Para la parte del sur de México, del Distrito Federal hacia abajo, hacia Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, un fogón es como unas tablas así clavadas a esta altura, en cuadro, se llenan de tierra. Ese cuadro, obviamente por abajo tiene una tabla que detiene la tierra y tiene patas. En medio se hace un hoyo y por encima de la tierra se pone una parrilla. ¿Saben para qué? Porque no hay dinero para comprar estufas. Yo viví 2 años en Veracruz y créanme que la pobreza, es extrema allá. Como no hay dinero para comprar estufas, se crearon esas cosas llamadas fogones. El altar parecía exactamente lo mismo. Un cuadro hecho de madera se recubría de bronce porque el altar de oro era distinto. El altar de oro era más pequeño, entre 1,5 metros de ancho, como por 1 metro, como 1,20 de alto, era aproximadamente. Pero el altar que está hablando aquí era semejante al altar de bronce. Ese pequeño cuadro de madera, pero ¿saben qué? De una madera muy especial, madera de acacia. Según nos cuenta la historia, la madera de acacia era la madera más usada para hacer el tabernáculo, para hacer el altar. Se hacía en la mesa de los panes para la propiciación, o sea, era una mesa de madera, pero también con la madera de acacia se hizo el arca del pacto de Dios. ¿Qué tenía que ver la madera de acacia? Bueno, era una madera que era ligera, era famosa por ser ligera, dura, era muy resistente, por lo tanto duraba mucho. Virtualmente, ante la gente de aquellos años, era indestructible, incorruptible. Para que se hagan una idea, cuando Dios se aparece a Moisés, o cuando Moisés ve a Dios en la zarza que ardía, ¿de qué madera creen que era? Era de acacia, porque la madera no se quemó, el arbusto no se quemó, era acacia silvestre. Ustedes se pueden imaginar, si este fuera un arbusto de veras, se va a prender, pero imagínense la zarza que estaba ardiendo, pero no se quemó, no se desintegró, era acacia. Ellos empezaron a fabricar el altar con la madera de acacia porque era resistente, y aparte de resistente, la cubrieron de bronce. Imagínense entonces ya esa mesa aproximadamente, con una parrilla también hecha de bronce, donde acostaban el animal, ya fuera el becerro, ya fuera el cordero, lo acostaban por encima de la parrilla, y entre la madera
se les ponía todo lo que iba a servir para el fuego y quemar el animal. Cuando el animal se quemaba, obviamente lo denso del humo empezaba a subir. Eso hacía, el humo hacía que al ir hacia arriba simbolizaba que iba a llegar a la presencia de Dios. Ahora, el holocausto es el sacrificio en realidad, o se le conocía como el sacrificio, pero había dos formas. Cuando era para el perdón de los pecados, se mataba al animal, se ponía las manos sobre el animal como un símbolo de que ahí se estaban descargando los pecados en el animal, y cuando se ponía sobre ese asador y se empezaba a quemar o a asar la carne, entonces empezaba a subir el aroma, y si Dios aceptaba el arrepentimiento, venía el perdón. Pero no siempre era así. El altar era el instrumento que servía para que el pueblo tuviera una esperanza, o de ser perdonado o de ser un adorador. Pero el altar tenía su hechura especial. Esa madera no era tanto el bronce que protegía el instrumento, porque la base era la madera. ¿Saben qué significa? Dios escogió lo mejor para su obra. Escogió lo mejor de la madera famosa porque era la más usada. Escogió lo mejor de la madera porque sabía que era resistente, incorruptible, no podía partirse fácilmente. Era una madera que iba a servir para el altar. Escogió lo mejor de entre lo peor. ¿Y saben? Cuando estaba analizando ese punto, dije: Señor, ¿cómo puedo ser para ti un altar? Si soy pecador, te fallo. A veces mi mente está sucia por pensar lo que no debe de pensar. A veces mi boca se ha ensuciado por hablar lo que no debo de hablar. ¿Y sabes? ¿Cómo es posible que yo pueda servir, mi corazón pueda servirte para un altar? ¿Cómo puedo serlo si soy pecador? Hasta cuando empecé a entender que Él había escogido lo mejor. Y yo dije: yo no soy lo mejor, hay personas mejores que yo, altos, inteligentes, rubios, de ojos azules. Pero ¿saben? Es que ellos no son mejor que yo. Porque ha de haber pastores con esas características. Es más, si William Levy fuera pastor, vaya atractivo que sería como pastor. La iglesia estaría llena, yo creo, de mujeres. Y quizás algún otro cuatro por algún despistadón por ahí. Pero Dios no escogió ese tipo de personas. De lo más bajo, sucio y vil, escogió Dios para Él. ¿Saben por qué? Porque para los demás podemos ser viles y sucios, pero a sus ojos somos lo mejor. Esa es la parte que nos pertenece entender. Que su corazón, como el mío, puede ser como la madera de acacia, resistente, frágil, sensible a la voz de Dios, pero incorruptible. Es cierto que somos tentados por el pecado. Yo he fallado a lo largo de estos días, pero tengo una esperanza, que al confesar mis pecados Dios me perdona. Mi corazón es como la madera de acacia. Puede resistir al pecado, pero también puede resistir a la soberbia para decir: Señor, en humildad te reconozco que he fallado. Necesito tu renovación en mi vida personal. Aquí estoy. Cuando empecé a analizarlo, comprendí: mi corazón puede ser un altar para ti. Porque no necesitas que construya un fogón de 2,5 metros por 1,5 metros de alto y que queme a mi perro Chester encima. Si fuera sin mancha el perro, porque es muy sucio. Y luego es negro. El cordero tenía que ser blanco sin mancha, ni una manchita.
Mi perro es negro con café y sin cola. Si yo pudiera quemarlo, a lo mejor ni siquiera subía con el aroma grato a Dios. Pero mi corazón es el altar de Dios. Y desde allí despide el aroma que quiero que Dios huela de mí. No como cuando me dijera: no te pusiste desodorante, mi chavo, está subiendo regacho el aroma. O mejor aún, cuando me quite mis tenis y las calcetas se queden paraditas. Y de repente dije: no, mi chavo, el parmesano huele mejor, quítate. No, mi corazón es el altar de Dios. Y comprendí que deseo que siga siendo el altar de Dios mi corazón. Quiero que sea como la madera de acacia, que pueda resistir, que no se parta tan frágil. Problemas, tengo un chorro. Hoy tuve que llevar a mi esposa en la mañana. Tengo los 2 carros descompuestos. Y de pronto mi esposa me dijo: llévame al médico, me siento muy mal. Pues agarré y le dije: Señor, pues la llevaré en taxi libre, pero voy a intentar echar a andar el carro. Mira, no te pido otra cosa con el carro, Señor, solo que nos cuides y que arranque el carro para que la lleve al médico y regresemos a casa. Pues bueno, pongo la batería del carro porque la quito, si no los malandros me la roban. La pongo y no quería arrancar. Y me dice mi esposa: vámonos, me siento muy mal. Y le dije: dame una oportunidad. Le digo a Dios: Señor, te dije que era mi altar tu corazón. Y aquí estoy orando a ti. De pronto la acomodo bien y arranca el carro. Vámonos, le dije, antes de que no quiera seguir. Nos vamos, llegamos al médico. Y pues todavía mi corazón se partió más ahí porque estoy queriendo servir a Dios. Y de pronto nos dice el médico: señora, si usted no hubiera venido, le hubiera dado una parálisis facial. El cuerpo su corazón le está diciendo que está a punto de la embolia. Y digo: Dios, sigue siendo mi Dios. Y mi corazón sigue siendo tu altar. Venga lo que venga. ¿Y sabes qué? Sé que voy a llegar a casa. De pronto salimos del médico, nos dan la receta y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuánto va a ser? Señor, estoy endeudadísimo. ¿Pero qué? Le digo a la señora: ¿pasan tarjeta de crédito? Y me dice: sí. Bueno, vamos. De pronto me dice la señorita: son 1,100 pesos. Dios, con eso hubiera reparado el carro. Ok, si es para ella, así va a ser. Nos subimos al carro y le dije: Señor, ¿te acuerdas que quería decirte que llegáramos a casa? Arranca el carro, compramos las cosas, llegamos a casa y el carro ya no quiso. Y le dije: todavía mi corazón sigue siendo un altar. Y no se va a partir con nada todavía. Ese es el chiste que nosotros tenemos que aprender. Que nuestro corazón puede ser el altar de Dios sobre todas las cosas. ¿Saben cómo era el altar? Estaba el cuadro y tenía unas pequeñas bolas de bronce en forma de anillo hacia los costados. Se le metía una barra para que se pudiera transportar el altar. ¿Y saben quién los transportaban? ¿Saben quiénes? Los levitas. Había gente asignada especial para cargar todo. Y allí iban cargando su altar. ¿Saben para qué? Porque Dios le enseñó a Moisés que donde estuviera su nombre, estaría su presencia, y el pueblo tenía que adorar a Dios en el altar. Donde quiera que iban, cargaban con su altar. ¿Dónde te gustaría estar a ti? Si tu corazón hoy entiendes que puede ser el altar de Dios, ¿cómo te gustaría adorar a Dios? En medio de 1,000,000 de problemas y a veces insoportables, cuando tu carro no arranca, cuando tu corazón está dispuesto a que sea el altar de Dios, entonces la presencia de Dios estará en tu corazón.
porque habrás abierto de par en par. Entonces el altar será lleno de la presencia suya para que tú puedas adorar en espíritu y en verdad. Fíjense. Y dice, la última parte, dice, edificaron el altar al Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Vuelvo a repetir, habían dos formas del holocausto. Uno, para pedir perdón por los pecados, y el otro, para ser un adorador. De eso servía el altar. De eso era el holocausto, que era el sacrificio. ¿Qué sacrificio te gustaría hacer a ti? Porque igual, los dos, tú y yo, practicamos el holocausto y debe de ser todos los días, como él dijo, el holocausto continuo. El holocausto continuo era en la mañana y en la noche. ¿Saben por qué? Porque desde que despertamos fallamos a Dios y cuando nos dormimos seguimos fallando a Dios. Ese era el holocausto continuo, el sacrificio continuo. Ahora, si no has fallado en pecado el día de hoy, qué bendición, mi hermano, eres el único. Pero desde hoy fallamos. Ahora, ¿no tienes un escándalo en tu pecado? No te preocupes. Puedes encender el altar de tu corazón y ofrécele a Dios un sacrificio de alabanza y de adoración a tu Dios por el solo hecho de ser tu Dios. Solo por eso merece tu adoración, tu alabanza. La palabra de Dios enseña en el Evangelio de de Juan, capítulo 4, versículo 23, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Hay un lapso donde la mujer le dice: Señor, yo creo que tú eres profeta. Primera clave: los judíos y los samaritanos no se podían ver, no se aceptaban muy fácilmente. Y ahí miramos humildemente a nuestro Señor Jesús hablando con un samaritano. Y la mujer, cuando llega Jesús, le dijo: ¿dónde está tu marido? Y le dijo: no tengo marido. Y le dijo Jesús: bien has dicho, porque has tenido varios. Entonces le dice la mujer: yo creo que tú eres profeta. Y le dijo: no, si tú supieras con quién hablas. Total, que en el versículo 23, y quiero llevarlos para allá, se los van a poner en el monitor. Si tienen sus Biblias, los invito a que vayan. Que se regodee su corazón al buscar de Dios. Fíjense, capítulo 4, versículo 23. Bueno, es más, desde el 22. Fíjense lo que dice, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, diciendo Jesús y sus seguidores, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y fíjense lo demás: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene, diciendo claramente: cuando Dios toque tu corazón y lo abras como si fuera un altar, me vas a adorar. Sencillo, me vas a adorar. ¿Y saben dónde comienza? En el altar que es tu corazón. Allí comienza todo. Si tú abres tu corazón de par en par y le dices: Dios, aquí estoy, tu adoración va a fluir de una forma natural. Vas a llorar o vas a reír, vas a saltar o vas a correr. Sabrá el Señor lo que vas a hacer, pero tu altar va a estar vivo para Dios. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tinieblas, de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Saben qué estaban tratando de hacer? Estaban prendiendo el holocausto buscando a Dios. Pero al buscar a Dios, lo estaban buscando de todo a todo.
por su provisión, por su protección. Estaban buscando a Dios sobre todas las cosas. Sabían ellos que habían tenido muchos enemigos. Ya los había conquistado Babilonia y los había llevado cautivos 70 años. Había llegado Persia y también se los llevó con ellos. No independientes, pero un poco más libres. Y allí miramos el pueblo, regresando a Jerusalén, esperanzados en edificar la casa y el templo de Dios, sabiendo que podían tener enemigos a su alrededor. Y prenden entonces el holocausto a Dios, prenden en el altar y ponen: Señor, pues, tú eres nuestra protección, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro proveedor, eres todo. Y entonces prenden el holocausto para Dios y empiezan a hacer ofrendas. Habían 4 tipos en realidad de ofrendas. En holocaustos habían 4. Uno era el holocausto simple, otro era la ofrenda, como una ofrenda voluntaria, como hoy en nuestros días podemos decir: Señor, hoy te voy a entregar un ayuno y una oración, porque simplemente quiero ser mejor adorador para ti. Esa es buscar de Dios, es una ofrenda voluntaria a Dios. En eso consistía cuando prendían también un holocausto, era una ofrenda voluntaria. Existía la otra ofrenda, que era la ofrenda de paz, y existía la otra, la ofrenda por el pecado. Vuelvo a repetir, de estas 4 se hacen 2 clases de ofrendas: la que es el perdón por el pecado, pero las que son para adorar a Dios. Y aquí miramos otra vez el cuadro. En el versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. La fiesta de los tabernáculos consistía por una semana. Se usaban cierta cantidad de animales y en esa cantidad, estoy buscando el texto, permítanme un segundo. En esa cantidad de animales iba disminuyendo poco a poco la cantidad de esos sacrificios. Es que lo estoy buscando, permítanme, es que se me hacen bolas las manos. Ya casi llego. Bueno, ya casi llego. Ya llegué. Había una cantidad de animales, pero había uno en especial: el cordero sin mancha. Empezaban con 16 becerros, con una cierta cantidad de becerros, no recuerdo con exactitud si son 16, y así, conforme pasaba cada día de la semana, se iba haciendo uno menos. Pero el cordero nunca se quitaba, porque el cordero tenía que ser sin mancha para el perdón de los pecados. Así tenía que ser. Y cuando llegaban las ofrendas, ellos no hacían absolutamente nada más que ofrendar. No trabajaban. Era una fiesta solemne dedicada a Dios por todo lo que Dios había hecho por el pueblo. Así era por una semana. Y ellos están haciendo la celebración por todo eso. Y de pronto imagínense este cuadro, porque conforme ellos estaban avanzando también hay un enemigo. Ahora imagínense a Satanás diciendo: ¿qué están celebrando? ¿Qué festejan si no han hecho nada? Imagínense a otro negativo, ¿no? Pero si no hemos trabajado, nos mandaron para hacer el templo, ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos aquí haciendo ofrendas, festejando. ¿Qué celebramos? Bien, como dije, Dios tiene un principio. Y Dios no tenía puesto en ese momento en el corazón de ellos comenzar el trabajo de los cimientos. Dios puso en el corazón de ellos comenzar con el altar y con las ofrendas a Dios. Ellos comenzaron a adorar y a buscar a Dios en su esperanza. ¿Para qué?
para que Dios estuviera con ellos. Versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, que era el diario, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Todo esto lo estaban haciendo. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová por los cimientos del templo de Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. La pregunta, ¿a qué habían ido? Si Dios les había dado un mandato de edificar el templo, ¿a qué habían ido? ¿Por qué comenzar con eso? Ya comenté, Dios había puesto en su corazón comenzar con las ofrendas y con el altar. ¿Y saben por qué? Porque la casa o el templo de Dios podía estar allí, pero si ellos no buscaban a Dios, verdaderamente no servía de nada. Ellos podían buscar para pedir perdón o para ser adoradores. Esa es la parte en la que Dios inicia. El hecho de que venimos aquí a este lugar no nos hace cristianos. Satanás puede estar sentado en cualquiera de estas sillas ahorita, picándole la costilla a uno, diciéndole, este vato algo se fumó, está loco. O ¿saben qué? A lo mejor ahorita va a picarle las costillas a otro y va a decir, tienes mucha agua en el riñón, párate y vete al baño. O de pronto va a decir, ¿sabes qué? Me voy a parar porque ya no quiero escuchar. Satanás puede estar sentado en cualquiera de estos lugares de esa forma. O también de esta otra, diciéndote, si este cuate tiene deudas, me imagino yo cómo estoy. O mejor, ¿qué tal otro? Los Cholos están jugando contra el Galaxy de Los Ángeles, ¿cómo irá? ¿O qué tal? Al que está enseñando esta noche, el Mitsubishi no arranca, tengo que poner inyectores y el carro negro tengo que cambiar el power. ¿Qué hago? Satanás pica de esa forma. Y si él está aquí esta noche, no lo hace cristiano. ¿Han oído un viejo lema? No porque tú vayas a un establo te vas a hacer vaca. ¿Cierto? ¿O verdadero? Esa es la razón. Ellos estaban festejando algo. ¿A qué habían ido? ¿A hacer el templo de Dios? Sí. Pero Dios no quería comenzar el templo sin que ellos buscaran primero a Dios. Allí es donde comienza todo. Allí es donde comienza la renovación después del pecado. ¿Sabes qué? Primero búscame. Primero ofréceme tu corazón. Primero adórame. Lo demás, de lo demás yo me encargo. Te pregunto, ¿te gustaría que tu corazón fuera el altar de Dios? No que sea como el mío. A menudo, hoy traíamos una polémica, no discusión, hoy traíamos un polémico debate en la casa y comenzó uno. No, pues es que yo no puedo buscar a Dios como tú lo buscas. No, pues es que tú eres pastor. No, espérame, yo no soy pastor, yo no tengo ningún título. Es que mi corazón está para buscar a Dios. Y todos somos iguales, nadie es mayor. El pastor Juan, por todos los años de su ministerio, no lo hace mayor que yo, tampoco es inferior a mí. El chiste es cómo buscamos a Dios. Esa es la parte iniciativa de todo. ¿Y saben dónde comienza? En nuestro corazón. Y Dios no quería que edificaran el templo luego, sino que edificaran el altar para adorarlo primero. Allí es donde está la parte interesante del asunto. Primero buscarlo. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes desembolsar todo tu dinero por la iglesia, por tu hermano, por todas las cosas. Pero si no buscas a Dios, no agradas completamente a Dios. No estás adorando completamente a Dios. Es una bendición tu acción,
es excelente y extraordinaria, pero no significa que estés adorando a Dios. Por ahí en un pasaje que no tiene nada que ver mucho con el tema, Dios dijo: este pueblo de labios me alaban, pero su corazón está lejos, porque su corazón no estaba dispuesto a adorarlo, no estaba dispuesto a buscarlo en ese momento. Pero Dios quería, Dios en ese momento, en esa parte de la historia, cuando los judíos van a edificar el templo, solo Dios quería que primero lo buscaran, que ofrendaran algo para que la presencia de Dios estuviera con ellos. ¿Y saben por qué? Porque más adelante se levanta la oposición, porque hay un enemigo poderoso. Eso lo vamos a ver quizás dentro de 2 semanas o 3. Hay un enemigo poderoso que conforme tú empiezas a adorar y a buscar a Dios, se levanta la oposición fuerte. Le estaba comentando a mi pastor Juan y a algunos cuantos amigos y hermanos que yo nunca había tenido un ataque tan fuerte en toda mi vida de cristiano, sino hasta ahora, después del 5 de enero a la fecha. Nunca había sido atacado tan fuerte, tantas veces en un día, con muchas cosas. Pero como dije hoy, mi corazón va a seguir siendo tu altar. Voy a seguir buscándote a ti. ¿Qué va a venir? No lo sé. Tal vez también me voy a enfrentar en algún momento dado a la muerte. No sé si con mi familia, con alguien. Y será una dura prueba porque soy una persona que llora mucho. Soy introvertido y extrovertido al mismo tiempo. Y tal vez no voy a resistir, pero va a seguir siendo mi Dios y mi corazón va a seguir siendo su altar. Porque es lo que Él busca de mí. No busca lo que yo pueda enseñar esta noche, o la próxima, o el domingo, o cuando Él quiera. No busca de mí cuántos metros cuadrados puedo trapear si lo pudiera hacer, o no busca de mí cuántas pláticas pueda llevar a diferentes partes. No le importa eso, le importa mi corazón. Y decidí levantar un altar para Él. Decidí dárselo. No sé cuál sería tu decisión, porque ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Si aquí hay alguien que no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Pero hoy puedes ser cristiano y no significa que le hayas dado todo tu corazón. No significa que vengas y te postras ante su presencia y cada vez que hay un canto, cantes y llores de la emoción de estar ahí. Entre los cantos de adoración que cantaron esta noche estaban: en ti confía mi corazón, porque sé que estás sola. ¿Cómo te gustaría ser a ti? ¿Cómo quieres que tu corazón sea? ¿Cómo quieres que tu vida sea? ¿Te gustaría ser un altar completo? ¿Te gustaría ser un altar a medias? ¿Te gustaría ser un altarcito? ¿Te gustaría ser un altarzote? ¿Cómo te gustaría ser para Dios? ¿Te gustaría ser como la madera de acacia o te gustaría ser como el ocote duro? ¿Te gustaría ser pino para que olieras sabroso y cada Navidad se te pusieran esferitas y luces? ¿Cómo te gustaría que tu corazón fuera en la madera? ¿Te gustaría que si fuera, no sé, roble para ser fuerte con raíces profundas? ¿O te gustaría ser como el mango para cuando florecieras fueras hermoso? ¿Cómo te gustaría la madera de tu corazón para el altar para Dios? ¿Cómo? Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. O sea, dieron el dinero para empezar a traer el material y empezar la edificación. Pero
Déjenme decirles lo siguiente. Quiero preparar el final del mensaje esta noche. Nuestro corazón tiene que ser parecido, lo más cercano o igual al altar que Dios quería en aquel tiempo. Un lugar donde se pueda adorar. Este es el sitio donde está la presencia de Dios. Pero tu adoración comienza en tu corazón. No es en base a una guitarra, al bajo, a la batería, un teclado o 20,000 saxofones. Eso no hace la adoración. Son los instrumentos que fabrican la música y viajan los sonidos sonoros y llegan a nuestros oídos. Pero no es la adoración. La adoración es lo que sale de tu corazón. El aroma rico y perdurable. ¿Alguna vez? Me imagino que si has hecho una carne asada, pero ¿has estado cuando tus vecinos la hacen? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? De seguro estás viendo un partido de fútbol, las novelas, estás sentada en tu sala, estás jugando con el teléfono o estás en Facebook y de pronto, ¡ah, caray! Hasta me atraganté ahorita. ¿El vecino está haciendo carne asada? Ay, sí. Y si le digo que si me invita un taquito, empiezas a figurarte, no, de seguro la vecina ahorita está haciendo el guacamole. No, y este chango ya está asando los bisteces. El hijo ya lo miré, sí, allá va a la tienda, va por las sodas. Y de pronto pasa el carro de las tortillas. No, allá va la morrita, allá va por las tortillas. ¿Y ahora qué hago? ¿Te ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? El aroma trabaja tu cerebro y empiezas a figurarte todo. Es más, en ocasiones hasta te figuraste que mordiste el taco y lo que fue tu dedo, porque se te antojó. ¿Sabes? Así es cuando sucede con Dios y nuestro corazón. Cuando de nuestro corazón despide aroma de adoración, Dios empieza, ay, no hay carne asada y adoración de veras. ¿Te gustaría que tu corazón despidiera ese aroma? Que fuera el altar en el que Dios se regodeara. ¿Y sabes? Mi olfato es muy cortito. No alcanzo a respirar ni siquiera por 3 segundos. ¿Quieres ver? Ni siquiera llego a 3. Ya me falta el aire. Dios no necesita sus pulmones para respirar tu aroma. Necesita su corazón para respirar tu adoración. Ese es tu altar si tú quieres serlo. Bien. Si tu corazón quieres que sea como el altar, que sea como la madera de acacia. Ligera para ser flexible a Dios y adorarlo. Dura para resistir todo lo que te venga. Y todo es todo. Porque tal vez ahorita estás sentado en una silla pasiblemente, pero cuando de verdad decides entregar toda tu vida y todo tu corazón, se va a enfermar tu esposa y va a estar a punto de darle una embolia. Y se va a parar el carro 1000 veces y te vas a enfrentar ante todas las maldiciones, pateándolo y diciendo, maldito carro. O te vas a enfrentar a problemas mayúsculos. Enfermedades, falta de dinero y, ¿por qué no?, hasta comer tortillas con salsa y se acabó porque no hay más. Te vas a enfrentar a todo. Así que tu corazón, si quieres que sea el templo de Dios y que sea como la madera, tiene que resistir. Y si quieres que sea como la madera de acacia, también va a ser que dure y va a ser incorruptible. Pero también va a ser indestructible. Porque entre más padeces
Y entre más le ofreces tu corazón como altar a Dios, entre más padeces, déjame decirte una cosa, Dios te hace más fuerte. ¿Has escuchado alguna vez que tu fe tiene que ser pasada y probada por fuego? Si se quema, no pierdes salvación, pero si resiste, entonces tu fe es genuina. ¿Sabías? Si resiste tu corazón, tu altar resiste todo eso, entonces será indestructible. Separará tu adversario, el enemigo, el diablo, pero no tronará tu altar, porque habrás ofrecido tu corazón como holocausto, como el altar hacia tu Dios. ¿Te gustaría hacerlo? Porque también puedes pasar hambres, tribulación, angustia, desnudez, pero no te separará del amor de Dios, porque su amor es tan grande que no lo puedes alcanzar, tan alto que no te puedes imaginar cuánto, tan bajo que puede ser más profundo que el mar, pero tu corazón seguirá siendo el altar de Dios. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría el altar de Dios para ti? Quiero invitarte solamente a lo siguiente: que seas un adorador en espíritu y en verdad, pero en espíritu y en verdad. No de que hoy cantas porque te sacaste la lotería y mañana que te la quite el contador, empieces a renegar de Dios, porque todo lo perdiste. No, un adorador de corazón es como cuando mi esposa la llevé al médico y le dije: mi corazón sigue siendo tu altar. Así voy a hacer. Y si mi esposa ya no está mañana, le voy a adorar a Dios porque sé a dónde va a ir. Y si fueran mis hijos, va a ser la prueba más dura, pero seguirá siendo el altar de Dios. Una de esas tantas noches, no recordaría cuánto, mi hijo el más chico se puso mal, no podía respirar. En ese momento lo llevaron de emergencia al médico y lo primero que preguntó el pastor: ¿y Raúl se fue? No, aquí estoy, tengo cosas que hacer para mi Dios, porque sigue siendo el altar de Dios. Mi hijo, si va a faltar, sé también a dónde va, pero yo tengo cosas que hacer para Dios. Y no estoy para contarles, ni quiero pecar de humildad o de exageración, ni quiero que me vean como tal. No traigo carro, pero nos venimos en taxi, pero es una bendición servir a Dios, porque es el altar que le ofrecí. Ese es el punto. Si tienes que llegar de rodillas, ve de rodillas, pero adora a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la clave de tu éxito personal, tu altar a Dios, porque no quiere que tú empieces a edificar algo para Él sin haberle ofrecido tu propio altar. De verdad. ¿Qué te va a enseñar esta noche? Lo siguiente: en lo personal, tu corazón que sea como un altar. Ahora bien, como congregación, ¿de qué nos va a servir? Hablamos en el ámbito personal y como congregación, como familia, porque aquí dijo desde el principio, si se les olvidó, permítanme decirles, se juntó el pueblo como un solo hombre, como uno. Déjenme decirles cómo podemos aprenderlo para terminar. Los voy a invitar primero a que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Si se los ponen en el proyector, digan amén. Ya sé que van a estar rápido. Fíjense lo que dice, hablando congregacionalmente, Pablo, Filipenses 2, 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Déjenme decirles algo. Cuando la iglesia completa adora a Dios, entonces Dios se regodea en la adoración y en la alabanza de su pueblo. Sencillo y fácil. Si cada noche
o cada domingo, o domingo en la tarde, o cada vez que haya un estudio de matrimonios, o cada vez lo que haya, si nos juntamos para adorar a Dios, Dios se va a gozar, porque estaremos unidos como congregación, como familia, como un solo pueblo. Y el siguiente versículo, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Déjenme buscarlo. Ya saben, las hojas se me enredan y los dedos torpes. Capítulo 1, versículo 10 y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, tal vez no encuentras mucho de significado porque hay cosas diferentes. La clave es la unión. Los invito, amigos, hermanos, iglesia, compañeros de milicia, que cada vez que ustedes vengan a este pequeño lugar, a este recinto donde se respira, se siente y se vive la presencia de Dios, que cuando ustedes vengan con un corazón primero dispuesto a dárselo como altar a Dios. Segundo, que de su corazón pueda salir una ofrenda de adoración a Dios. Y tercero, para que todos juntos